amigos, estamos de regreso aquí en La Cochera y les vamos a platicar ahora del Salón de Detroit que se abrió a los medios la semana pasada. En esta semana está abierto al público y trajo algunas novedades interesantes. El primer momento del Auto Show, bueno, antes de realmente empezar a escribir eso, hay que decir que es un salón que ha disminuido, ha visto su importancia disminuir con el paso de los años. ¿Por qué? Por la crisis de Estados Unidos, por la crisis por la que vivieron sobre todo General Motors y Chrysler, dos de los tres grandes de Detroit precisamente. Entonces, en este año ya cortaron los días de prensa que antes eran 3, ahora fueron 2. Antes siempre empezaba el domingo, luego lunes y martes, y el miércoles teníamos un día dedicado a los fabricantes, jueves a invitados y el viernes ya había el público. Ahora tuvimos recortado el día de prensa, los días de prensa fueron lunes y martes nada más, todo lo demás siguió igual, pero tuvimos mucho menos gente, mucho menos fabricantes ahí en el piso. Nada comparado con el año pasado. O sea, el año pasado realmente era triste, o sea, uno ver espacios enormes vacíos como el que algún día fue dedicado a Nissan, que regresó ahora sin presentar gran cosa, pero regresó ahora al Salón de Detroit. Y ahora ya no tuvimos eso, ¿no? Los stands fueron espectaculares, otra vez se volvió a mostrar algo de glamour que había perdido mucho el año pasado. Y la buena noticia es que empezamos con una sorpresa el Salón de Detroit de este año. Y esa sorpresa terminó por ser la noticia del salón, que fue el lanzamiento del nuevo Ford Focus, ¿no? Ese coche nadie realmente esperaba que viniera. Sin embargo, fue una estrategia de Ford decidir hacer eso, ¿no? Decidir otra vez poner una sorpresa en un salón. En años recientes, las marcas en general alrededor del mundo habían utilizado los salones simplemente para mostrar un coche que ya se había anunciado. Como un salón disputa mucho la atención de los medios, lo que las marcas estaban haciendo es, antes del salón yo ya difundo aquí mi vehículo, y entonces tú, medio, ya sabes que ahí voy a hablar del nuevo fulano. Entonces hablas del nuevo fulano antes del salón y luego otra vez durante el salón, ya con menos énfasis, ya lo mostraste, pero ahí está, así es. Ford decidió volver al esquema anterior, que era, no voy a decir que voy a pasar ahí, y funcionó, porque el Focus acaparó la atención de todo el mundo. Y ahora vamos a dejar de tener dos Focus, uno europeo y otro americano. Ahora hay un solo modelo unificado, se va a hacer en Estados Unidos y ese diseño va a ser único para todo el mundo, como ocurre con el Fiesta, que se va a hacer en México, ¿no? Ya habrá una versión hatchback y otra versión sedán. Las dos fueron presentadas en Detroit. El coche gustó. Hay un nuevo motor 2 litros con alrededor de 155 caballos de fuerza, un aumento de alrededor de 10% sobre el caballaje que tenía el Focus europeo hasta ahora. Es una gran mejora para los que viven en Estados Unidos, que tenían un Focus francamente malo. Habrá que ver si los que están en Europa, que sí, y en México también, que sí teníamos un Focus excelente, si el nuevo coche responde a la imagen creada por el primero, ¿no? Pero no fue solo Focus ahí, ¿no? Lincoln también lanzó la nueva MKX 2011, básicamente lo que tiene es la parrilla nueva de Lincoln, hay un sistema de pantalla interactiva que propone ser distinto, ya hablaremos de ello en otra ocasión. General Motors también puso algunas cosas interesantes sobre sus stands en Detroit. Uno de ellos fue el concepto de Cadillac XTS, que va a sustituir al STS y al DTS. O sea, ya no habrá dos grandes sedanes de Cadillac, sino uno, lo mismo que hizo Lincoln también. Ya lo va a sustituir, todavía no se define plataforma y eso fue solo un concepto. El CTS Coupé lanzó su versión V, que es la versión más deportiva de ese coche, un motor de más de 550 caballos, debe ser una brutalidad de manejar. Y lanzó también un concepto muy interesante de lo que podría ser el futuro Aveo. Hay mucho del Chevrolet Spark, ahí es una versión hatchback, se ve mucho de eso, es un coche moderno, es un coche juvenil, un coche interesante. Y hay que recordar que el Aveo se produce en México, en San Luis Potosí, y esperemos que el concepto que se mostró ahí sea
una visión realmente cercana de lo que va a ser el futuro. Veo que lo tengamos aquí relativamente pronto, porque el actual, francamente, por lo menos en diseño, no está tan bien como nosotros quisiéramos que estuviera. Otras marcas lanzaron muchos conceptos. Por ejemplo, Toyota lanzó el FTCH, es así de complicado, que va a ser un segundo Prius. Prius ya no va a ser un solo coche, va a ser una familia de coches. Nosotros lanzó un concepto de un híbrido que en 2 años va a estar en el mercado, que va a ser, insisto, también parte de la familia Prius. Honda, en lugar de lanzar un concepto, lanzó ya de una vez un deportivo híbrido. ¿Qué es eso? Bueno, pues el coche se llama RC-Z, es una especie de heredero de lo que fue el RCX hace algunos años, un deportivo que mucha gente se acuerda de él, y es un vehículo que tiene 2 motores, e incluso la versión básica del motor ya es la versión del motor solo de gasolina, sin contar con la electricidad, ya es un buen motor con cerca de 180 caballos de fuerza. Entonces, Honda quiere que la gente compre el CR-Z porque es divertido, no porque es híbrido. Pero además de divertido, es un coche híbrido, es un coche que va a gastar menos gasolina, etc. Audi lanzó el e-tron, también es un concepto de un vehículo electrónico, bueno, un vehículo eléctrico, perdón. Hubo de hecho una avenida eléctrica en Detroit. Yo creo que falta mucho todavía para que tengamos eléctricos que valgan la pena, porque el problema de las baterías tienen baja autonomía y son de carga muy demorada. Hay que resolver esos problemas antes de pensar en autos eléctricos, pero todo el mundo está hablando de eso, la gente quiere que se hable de eso. Ahí están los coches eléctricos. Bueno, como usted guste. La gran decepción, digamos, del salón fue Chrysler. No, Chrysler, la gran noticia de Chrysler fue que había ahí un Fiat 500, había un Lancia Delta con parrilla de Chrysler y hubo ahí 2 o 3 vehículos que ya conocimos, el Wrangler, la Nitro y eso con franjitas distintas. Ahora, ¿qué es lo que nos queda de gran lección de Detroit? Que vienen los coches de regreso, las camionetas van de salida, casi ya no hay camionetas. No vimos ya las grandes pickups como esta. Sigue siendo la F-150, sigue siendo el vehículo más vendido de Estados Unidos. Sin embargo, el salón muestra que hacia el futuro, a donde vamos es hacia motores más chicos. Difícilmente ya va a haber coches con motores V8. De hecho, incluso los de 6 cilindros están amenazados. Cada vez más coches, cada vez más chicos, cada vez más preocupados con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque así lo pide el mercado. Y esa fue la lección que nos parece que dejó el Salón de Detroit este año. Vamos a un corte, ahorita regresamos con la prueba de la BMW X1, no se vayan. Los distribuidores Toyota quieren que comiences el año con calidad. Ven y estrena un Toyota 2010 desde el 15% de enganche o la Toyota Tundra con mensualidades desde 7,564 pesos. Descubre por qué Toyota es la marca más reconocida en el mundo por su calidad.